He visto a personas destruir su propia vida persiguiendo una versión falsa de fortaleza que nunca les perteneció. Durante más de 5 décadas enseñando estas tradiciones, he observado cómo lo sagrado se convierte en mercancía, cómo la sabiduría milenaria se prostituye por un puñado de visualizaciones y cómo millones de buscadores sinceros son desviados hacia caminos que no conducen a ninguna parte. Lo que voy a compartir contigo no es una denuncia más contra el fraude espiritual. Es algo mucho más profundo y perturbador, la razón por la cual nosotros mismos elegimos ser engañados, y cómo esa elección revela la verdad más incómoda sobre nuestra condición actual. Existe un proverbio japonés que he repetido innumerables veces a lo largo de los años. A cada gusano su gusto, los hay que prefieren las ortigas. Durante mucho tiempo creí que era simplemente una observación sobre la diversidad humana, sobre la libertad de cada quien para elegir su camino. Pero con el paso de las décadas, después de haber visto a miles de personas atravesar las puertas de mi centro, después de haber presenciado el ascenso y la caída de incontables modas espirituales, he comprendido que ese proverbio encierra una verdad mucho más oscura. No se trata solo de que existan diferentes gustos, se trata de que hay seres humanos que rechazan activamente la belleza, la verdad y la elevación porque su psicología está tan degradada, tan condicionada por el miedo y la inconsciencia que solo pueden alimentarse de basura. Y lo más perturbador de todo es que esta no es una anomalía, es la norma. Vivimos en una época donde la mayoría de las personas han desarrollado un paladar emocional y espiritual tan corrupto que lo auténtico les resulta insípido, amenazante, incluso repulsivo. Prefieren el estiércol porque es lo único que conocen, lo único en lo que confían. Cuando comencé a enseñar yoga en 1971, abriendo las puertas de Shadak en la calle Ayala, el mundo espiritual ya estaba plagado de falsarios. Pero había una diferencia fundamental con lo que sucede ahora. En aquellos tiempos el engaño era artesanal, limitado, casi inocente en su torpeza. Hoy el fraude espiritual se ha industrializado. Se ha convertido en una maquinaria sofisticada, alimentada por algoritmos que saben exactamente qué botones emocionales presionar, qué imágenes utilizar, qué promesas susurrar al oído de tu desesperación. Y lo más revelador de todo es que funciona. Funciona porque hay millones de personas cuya calidad de conciencia es tan baja que no pueden distinguir entre joyería y bisutería. No porque sean tontas, no porque carezcan de educación, sino porque han renunciado a la responsabilidad de discernir. Han entregado su poder de elección a cualquiera que les prometa resultados sin esfuerzo, poder sin transformación, iluminación sin muerte del ego. Yo he visto cómo el estoicismo, esa filosofía sublime de ecuanimidad y virtud, ha sido reducido a imágenes de gladiadores musculosos y frases sobre dominar mujeres y acumular poder. He visto cómo el yoga, que practiqué en cuevas del Himalaya junto a maestros que habían dedicado décadas enteras a la disciplina interior, se ha convertido en una clase de gimnasia exótica. He visto cómo el Zen, esa tradición de silencio penetrante y despertar súbito, ha quedado reducido a artículos de decoración minimalista. Y lo más doloroso de todo es que la gente no solo acepta estas distorsiones, las prefiere. Déjame contarte una historia que nunca olvidaré. Hace años vino a verme un hombre de unos 40 y tantos años. Había pasado más de 2 décadas siguiendo a un supuesto maestro espiritual que le había prometido la iluminación instantánea a cambio de sumas considerables de dinero y devoción ciega. Este hombre había entregado no solo su dinero,
sino su tiempo, sus relaciones, su dignidad. Había sido humillado públicamente por este falso gurú. Había visto cómo el maestro vivía en lujo mientras sus seguidores se empobrecían. Había presenciado abusos y manipulaciones de todo tipo. Y sin embargo, había permanecido durante 20 años. Cuando finalmente vino a mí, no fue porque hubiera despertado por sí mismo, fue porque el gurú había muerto y la organización se había desmoronado. Me senté con él y le pregunté algo que necesitaba entender. ¿En qué momento supiste que era un fraude? Su respuesta me dejó helado. Me dijo, siempre lo supe. Desde el principio, algo en mi interior me decía que aquello no era real. Pero necesitaba creer, necesitaba que alguien más fuerte que yo me dijera qué hacer, cómo vivir, qué pensar. Necesitaba no ser responsable de mi propia vida. Esa confesión me reveló algo que había intuido durante años, pero que nunca había visto expresado con tanta claridad. La mayoría de las personas no son engañadas, eligen ser engañadas, porque el engaño les ofrece algo que la verdad no puede darles, la ilusión de progreso sin el dolor de la transformación real. Hay una parábola que he contado muchas veces sobre el gusano estercolero. Este gusano nace, vive y muere en el estiércol. Si tú lo tomas con unas pinzas y lo colocas sobre la rosa más hermosa, el gusano se aterra y huye de vuelta hacia el estiércol. No es que no pueda apreciar la belleza de la rosa, es que su sistema nervioso, su psicología entera, está configurada para el estiércol. La rosa le resulta ajena, amenazante, incomprensible. Lo mismo sucede con millones de seres humanos. Han pasado tanto tiempo alimentándose de basura emocional, espiritual y psicológica que cuando se les presenta algo genuino, algo que requiere esfuerzo real y transformación verdadera, huyen despavoridos de vuelta hacia lo familiar. Y lo familiar es la mentira, es la promesa fácil, es el gurú que te dice que ya estás iluminado, solo necesitas que él te toque la frente. Es el coach que te promete millones sin esfuerzo. Es el canal de estoicismo que te muestra gladiadores y te promete dominio sobre los demás en lugar de dominio sobre ti mismo. Esta es la tragedia de nuestro tiempo. No es que falte información sobre las tradiciones auténticas, está toda disponible. Los textos de Marco Aurelio, de Epicteto, de Séneca están al alcance de cualquiera. Las enseñanzas del yoga clásico, del budismo original, del Vedanta y del taoísmo pueden encontrarse traducidas y comentadas por eruditos serios, pero la gente no las busca, porque buscar la verdad requiere algo que la mayoría no está dispuesta a dar, la voluntad de cambiar. Antes de continuar, necesito que comprendas algo fundamental. No estoy hablando desde la arrogancia de quien se cree superior. Yo también he sido engañado. Yo también he seguido caminos que resultaron ser callejones sin salida. En mis viajes a la India en los años 60 y 70 conocí a maestros auténticos y también a charlatanes consumados. Vi a Maharishi Mahesh Yogi, quien instruyó a los Beatles y a muchos otros, y también vi a otro Maharaj que llenaba estadios y rociaba a miles de personas con una manguera de agua supuestamente bendita. Vi el circo y vi lo sagrado, y aprendí algo crucial. La diferencia entre ambos no siempre es obvia a primera vista. Requiere discernimiento, requiere paciencia, requiere la voluntad de observar no solo lo que alguien dice, sino cómo vive, qué frutos produce su enseñanza en la vida de sus estudiantes, si hay coherencia entre su discurso y sus actos. Pero sobre todo requiere la honestidad brutal de observarte a ti mismo y preguntarte, ¿qué estoy buscando realmente? ¿Busco la verdad o busco consuelo? ¿Busco transformación
o busco confirmación de lo que ya creo? ¿Busco despertar o busco un sueño más placentero? Estas preguntas son como cuchillos que cortan las ilusiones, y la mayoría de las personas no quieren hacérselas porque ya conocen las respuestas y esas respuestas les avergüenzan. El mercenario espiritual, ese personaje que ha proliferado como plaga en nuestros tiempos, no podría existir sin nuestra complicidad. Él vende, sí, pero nosotros compramos. Él promete, sí, pero nosotros elegimos creer. Él explota, sí, pero nosotros nos ofrecemos como víctimas voluntarias. Y aquí está el giro que muchos no quieren ver. El mercenario espiritual no es el problema, es el síntoma. El problema somos nosotros, nuestra cobardía, nuestra pereza, nuestra negativa a asumir la responsabilidad de nuestro propio crecimiento. Yo he escrito más de 250 libros a lo largo de mi vida. En uno de ellos, publicado en los años 70, hablé extensamente sobre los falsos gurús y recibí amenazas de muerte, amenazas reales, no metafóricas, porque hay intereses enormes en juego. Cuando se mueven millones de dólares, cuando hay imperios construidos sobre la credulidad y la desesperación de las masas, cualquiera que señale la verdad se convierte en una amenaza. Pero lo que descubrí entonces, y lo que sigue siendo cierto ahora, es que la mayoría de las personas no quieren que les rescaten del engaño, quieren permanecer en él, porque salir del engaño significa enfrentar algo aterrador, que has desperdiciado años, quizás décadas, siguiendo un camino falso, que has entregado tu poder a quien no lo merecía, que has sido cómplice de tu propia degradación. Hay un documental extraordinario que vi hace unos años. Un periodista decidió hacerse pasar por gurú espiritual. Creó toda una parafernalia. Túnicas, rituales inventados, enseñanzas que eran pura palabrería sin sentido, y consiguió seguidores, cientos de ellos, personas que le veneraban, que seguían sus instrucciones al pie de la letra, que creían firmemente que les estaba transformando. Después de un tiempo, el periodista reunió a todos sus seguidores y les reveló la verdad. Todo había sido un experimento. Él no era un gurú, las enseñanzas no significaban nada. Todo había sido inventado para demostrar lo fácil que es engañar a las personas en el ámbito espiritual. ¿Y sabes cuál fue la reacción de sus seguidores? Muchos se enfadaron con él. No porque les hubiera engañado, sino porque les había quitado la ilusión. Algunos incluso insistieron en que querían seguir considerándole su maestro, a pesar de saber la verdad. Esta reacción revela algo profundamente perturbador sobre la psicología humana. Revela que muchas personas prefieren una mentira reconfortante a una verdad incómoda. Prefieren la dependencia a la autonomía. Prefieren ser menores de edad emocionales, buscando eternamente figuras paternas que les digan qué hacer, a convertirse en adultos espirituales que asumen la responsabilidad de su propio camino. Marco Aurelio, en sus meditaciones, agradece a uno de sus maestros por haberle enseñado a leer con precisión, sin contentarse con consideraciones generales, y a no dar su asentimiento con prontitud a los charlatanes. Esta enseñanza tiene más de 1800 años y sigue siendo absolutamente relevante, porque el charlatanismo espiritual no es nuevo. Ha existido en todas las épocas, en todas las culturas. En la Rusia de los zares abundaban los falsos místicos y los ocultistas fraudulentos. En la India medieval había tantos falsos yogis como auténticos. En el Tíbet, junto a los grandes lamas, siempre hubo impostores. La diferencia ahora es la escala. Las redes sociales, los algoritmos, el marketing digital han permitido que el fraude espiritual alcance a millones de personas simultáneamente y han perfeccionado las técnicas de manipulación hasta convertirlas en una ciencia.
saben exactamente qué imagen usar para captar tu atención. Saben qué palabras disparar para activar tu deseo de poder, de sexo, de dominio. Saben cómo presentar el estoicismo, no como una filosofía de virtud y ecuanimidad, sino como una herramienta para convertirte en un macho alfa que domina a los demás. Saben cómo vender el yoga no como una disciplina de unión con lo divino, sino como una forma de conseguir un cuerpo atractivo y flexibilidad para impresionar en Instagram. Y lo más inquietante de todo es que estas distorsiones funcionan mejor que la verdad. Los videos de pseudoestoicismo con gladiadores musculosos y promesas de poder tienen cientos de miles, incluso millones de visualizaciones, mientras que un análisis serio de las meditaciones de Marco Aurelio apenas alcanza unos miles. ¿Por qué? Porque la verdad es exigente, la verdad requiere esfuerzo, la verdad te obliga a cambiar y la mayoría de las personas no quieren cambiar, quieren sentirse bien sin transformarse. Pero aquí está la enseñanza más profunda que aún no he compartido. Esta situación, por devastadora que parezca, tiene un lado luminoso, funciona como un filtro natural. Separa a quienes buscan genuinamente de quienes solo buscan entretenimiento, a quienes están dispuestos a hacer el trabajo interior de quienes solo quieren trucos y atajos, a quienes tienen un corazón sincero de quienes solo tienen un ego hambriento. Cuando yo veo esas imágenes grotescas que supuestamente representan el estoicismo, con cuerpos hipermusculados y rostros pétreos que transmiten dureza en lugar de serenidad, ni siquiera me planteo hacer clic. Mi sensibilidad rechaza automáticamente esa basura, y cualquier persona con un mínimo de discernimiento haría lo mismo. Pero quienes carecen de ese discernimiento, quienes están buscando poder fácil y dominio sobre los demás, naturalmente gravitarán hacia esos contenidos. Y está bien, porque no es mi trabajo, ni el tuyo, salvar a quien no quiere ser salvado. No podemos despertar a quien está enamorado de su sueño. Solo podemos ofrecer la verdad con claridad y dejar que cada quien elija según su nivel de conciencia. Hay una frase de Gurdjieff, ese maestro tan controvertido que estudié en profundidad y sobre quien escribí una biografía que resulta muy pertinente aquí. Se cuenta que a veces Gurdjieff humillaba públicamente a algún estudiante, incluso llegaba a abofetearle. Los demás discípulos pensaban que esa persona se iría ofendida y herida, pero al día siguiente, en el desayuno, ahí estaba de nuevo, como si nada hubiera pasado. ¿Qué nos dice esto? Que hay personas cuya psicología está tan dañada, cuyos complejos son tan profundos, que no les importa ser maltratadas con tal de sentir que pertenecen a algo, con tal de creer que están siendo iniciadas en algún misterio. Esta es la minoría de edad emocional llevada al extremo, la incapacidad de sostenerse por uno mismo, la necesidad desesperada de una figura externa que dé sentido a la existencia, aunque esa figura sea abusiva o fraudulenta. Kant hablaba de la diferencia entre la minoría de edad y la mayoría de edad intelectual. Decía que la minoría de edad es la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la guía de otro, y que esta minoría de edad es culpable cuando su causa no reside en la falta de inteligencia, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo del entendimiento sin la guía de otro. Esta definición es perfectamente aplicable al ámbito espiritual. La mayoría de las personas que siguen a falsos maestros no lo hacen porque sean incapaces de discernir. Lo hacen porque no tienen el valor de asumir la responsabilidad de su propio camino. Prefieren que otro les diga qué hacer, qué pensar, cómo vivir, aunque ese otro sea un charlatán evidente,
porque asumir la propia autoridad espiritual es aterrador. Significa renunciar a la comodidad de la dependencia. Significa aceptar que no hay gurú externo que vaya a salvarte, que no hay técnica mágica que te ilumine en un fin de semana, que no hay atajo para el trabajo interior. Significa aceptar que el camino espiritual es largo, arduo, solitario en muchos tramos y que requiere una disciplina y una honestidad que la mayoría no está dispuesta a cultivar. Entonces buscan la versión fácil, la versión que les promete resultados sin esfuerzo. Y ahí está el mercenario espiritual, esperando con los brazos abiertos y la mano extendida para cobrar. Durante mis más de 5 décadas enseñando, he visto este patrón repetirse una y otra vez. Personas que vienen al centro de yoga buscando algo genuino, pero que al poco tiempo se van porque lo que ofrecemos requiere compromiso, práctica diaria, paciencia. Y luego las veo reaparecer años después de haber probado todas las modas espirituales, todos los gurús de turno, todas las promesas vacías. Algunas vienen destrozadas, habiendo perdido años y recursos en caminos falsos. Otras vienen con un poco más de humildad y discernimiento, finalmente dispuestas a hacer el trabajo real. Y unas pocas nunca vuelven, porque han quedado tan desilusionadas que han renunciado por completo a la búsqueda espiritual, confundiendo la falsificación con lo auténtico y concluyendo que todo es un fraude. Esto último es quizás lo más trágico, cuando alguien con un anhelo genuino de trascendencia es desviado por un charlatán y termina concluyendo que toda la espiritualidad es una estafa. Es como si alguien comiera en un restaurante pésimo y concluyera que toda la gastronomía es mala, pero así funciona la mente cuando ha sido herida, generaliza, se cierra, se vuelve cínica, y el cinismo es una forma de protección, sí, pero también es una prisión, porque te impide seguir buscando, seguir creciendo, seguir abriéndote a la posibilidad de lo sagrado. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? ¿Cómo podemos protegernos del fraude espiritual sin caer en el cinismo? ¿Cómo podemos distinguir la joyería de la bisutería? La respuesta es más simple de lo que parece, aunque su aplicación requiere disciplina. Se trata de cultivar 3 cualidades fundamentales: observación, reflexión y discernimiento. La observación significa prestar atención real, no superficial. Cuando encuentres una enseñanza, un maestro, un método, no te dejes llevar por la primera impresión. Observa con detenimiento qué frutos produce esta enseñanza en quienes la siguen. Las personas se vuelven más serenas, más compasivas, más conscientes, o se vuelven más arrogantes, más dogmáticas, más dependientes. El maestro vive de acuerdo con lo que enseña. ¿Hay coherencia entre sus palabras y sus actos? ¿O hay una brecha evidente entre el discurso y la realidad? ¿Se fomenta la autonomía de los estudiantes o se fomenta la dependencia? ¿Se permite el cuestionamiento o se exige obediencia ciega? Estas observaciones te dirán más que 1000 palabras bonitas o promesas grandilocuentes. La reflexión significa tomarte el tiempo para pensar por ti mismo. No aceptes nada simplemente porque suena bien o porque muchas personas lo siguen. Pregúntate, ¿esto tiene sentido? ¿Resuena con mi experiencia directa o solo resuena con mis deseos y fantasías? ¿Esta enseñanza me está pidiendo que crezca o simplemente me está ofreciendo consuelo? ¿Me está confrontando con mis sombras o simplemente me está diciendo lo que quiero oír? La verdadera enseñanza espiritual siempre tiene un filo. Te corta, te incomoda, te obliga a ver lo que preferirías no ver. Si una enseñanza solo te hace sentir bien, sospecha. Probablemente es entretenimiento disfrazado de espiritualidad.
El discernimiento es la capacidad de distinguir lo sutil de lo burdo, lo verdadero de lo falso, lo esencial de lo accesorio. Y el discernimiento solo se desarrolla con la práctica. Es como un músculo que se fortalece con el uso. Cada vez que te detienes a observar y reflexionar antes de aceptar algo, estás fortaleciendo tu discernimiento. Cada vez que te preguntas, ¿esto es joyería o bisutería?, estás afinando tu capacidad de distinción y con el tiempo desarrollas una especie de sexto sentido. Puedes detectar la falsedad casi instantáneamente, no porque seas más inteligente que otros, sino porque has entrenado tu sensibilidad. Es como un catador de vinos que puede distinguir un gran vino de uno mediocre con un solo sorbo. No es magia, es práctica, es atención sostenida, es el cultivo deliberado de la conciencia. Y esto nos lleva a algo fundamental que subyace a todo lo que hemos hablado. La calidad de tu vida espiritual depende enteramente de la calidad de tu atención. Si prestas atención superficial, obtendrás resultados superficiales. Si te dejas llevar por lo que es popular, por lo que tiene más visualizaciones, por lo que promete resultados rápidos, terminarás en la basura. Pero si cultivas una atención profunda, paciente, discriminativa, encontrarás los tesoros genuinos. Y están ahí, siempre han estado ahí. Las enseñanzas auténticas del estoicismo, del yoga, del budismo, del taoísmo, del sufismo, están disponibles para quien realmente las busque, pero hay que buscarlas con seriedad, no como quien busca entretenimiento, sino como quien busca agua en el desierto, con urgencia real, con necesidad genuina. Hay algo que he observado a lo largo de estas décadas que resulta muy revelador. Las personas que encuentran las enseñanzas auténticas rara vez lo hacen por casualidad. Casi siempre hay un momento de crisis que precede al encuentro, una pérdida significativa, una enfermedad, una ruptura, una muerte, algo que rompe la costra de la vida ordinaria y expone la carne viva de la existencia. En esos momentos de vulnerabilidad genuina, cuando las defensas están bajas y las preguntas son reales, algo en el interior se abre y esa apertura crea una resonancia con lo auténtico. Es como si el universo respondiera a la sinceridad de tu búsqueda. No es que el universo te premie o te castigue. Es simplemente que cuando tu necesidad es genuina, tu atención se vuelve más aguda. Dejas de buscar lo que te hace sentir bien y empiezas a buscar lo que es verdadero, y esa diferencia lo cambia todo. El problema es que la mayoría de las personas, incluso después de una crisis, buscan rápidamente volver a la normalidad. Quieren cerrar la herida, tapar la grieta, restaurar la ilusión de control. Y en esa prisa por volver a la comodidad, son presa fácil de cualquier charlatán que les prometa alivio rápido. No entienden que la crisis es la puerta, que la herida es el lugar donde entra la luz, que la grieta en la fachada de la vida ordinaria es la oportunidad para ver lo que está más allá. Pero ver lo que está más allá requiere valor. Requiere estar dispuesto a permanecer en la incertidumbre, en la incomodidad, en el no saber. Y eso es precisamente lo que la mayoría no está dispuesta a hacer.